El coach, en un proceso de coaching, lo que hace es cuál es mi propósito, cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo, que da mucho miedo, eso porque te cambia la vida. Hola a todos, me llamo Istar Gastalumendi y este es un vídeo muy cortito para explicarte lo que es el coaching, las diferencias entre coach y psicología y cómo es el proceso del coaching o por qué acudirías a un coach. Bien, empecemos por lo que es el coaching. El coach, en un proceso de coaching, lo que hace es acompañar o guiar a un coachee serías tú como cliente, para que llegue a un objetivo que hasta ese momento no ha llegado por X. Ese X podría ser por miedos, por creencias limitantes, por ese algo que le frena de alguna manera. Entonces, ¿cuándo acudirías a un coach? Cuando quieres realmente conseguir un objetivo, que ahora pondré los ejemplos, y por X no has llegado aún. ¿Qué objetivos podrían ser? Podrían ser algo muy genérico como no encuentro mi sitio en esta vida, no sé todavía quién soy, no sé qué quiero y estoy perdida. ¿Cuál es mi propósito? No sé cuál es mi propósito, me gustaría llegar a ese propósito, pero no sé cómo lograrlo. No sé cuál es mi esencia. O podría ser algo más concreto, un poco más concreto, que es querría equilibrar mi vida de trabajo con la de mi familia, querría trabajar en otra empresa pero no doy ese paso, mm, o aún más concreto, llevo 4 años sacando posiciones y no logro sacarlos y, spoiler, no es porque no puedas. Entonces, todo lo que se os ocurra alrededor de estos objetivos podría ser un objetivo de proceso. ¿Cómo ayuda el coach? El coach no ayuda, más bien acompaña o guía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una ayuda el coach daría su opinión, daría sugerencias o le diría qué hacer o qué no hacer al coachee. No es el caso, nunca un coach te va a decir lo que hacer o lo que no, te va a dar su opinión o te da una sugerencia de lo que podrías hacer. ¿Qué hace? Mediante preguntas guía a que tú como coachee saques toda esa información desde dentro, porque lo tienes todo el poder. Entonces el coach mediante preguntas lo que va a hacer es que tú saques todo tu potencial y todas las respuestas que en tu interior, en el muy inconsciente puede ser, queden, sacarlos a la luz y paso a paso llegar a ese objetivo de proceso, a ese gran cambio que puedes darlo tú. Y ahora la gran pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo? Que es mucho los que me preguntan esto, ¿no? Bien, he querido informarme sobre esta diferencia para poder deciros muy claramente cuál es. He estado informándome, preguntando a personas que han acudido a un psicólogo, a mis coaches que también acuden al psicólogo. Yo tengo mi propia experiencia también y he estado también hablando con una psicóloga para que ella también me dé su propia opinión. Además de que en el máster del coaching al final también te dan unas directrices para que no pases esa raya que nos separa de los psicólogos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que al final un psicólogo, una psicóloga, cuando hace la universidad, sale de la universidad y hace diferentes másteres. Entonces tú, cuando vas a un psicólogo, puedes encontrar psicólogos que se han especializado de 1000 maneras, que han ido por una rama u otra. Entre estas ramas puedes también acudir a un psicólogo o psicóloga que haya cogido la rama del coaching, de coaching. Entonces, esta psicóloga, si vas a acudir a ella, será muy parecido a un coach transpersonal o personal. Pero si acudes a otra psicóloga que ha ido por otra rama muy diferente, pues el proceso será muy diferente a lo que es el proceso del coaching transpersonal. Por ende, en diferentes experiencias, algunas sí que me han comentado que han acudido a psicólogas que sí se parecen mucho a lo que es el proceso de coaching y otras me han dicho que no, o sea que es completamente diferente el proceso de coaching con el proceso de la psicología que han hecho. ¿Dónde sí que se nos ponen los límites éticos cuando estudiamos el coaching transpersonal? En uno, la diferencia primera es que nosotros no podemos diagnosticar porque no tenemos ese conocimiento. Entonces un coach nunca te va a decir el trastorno que tienes
o el problema que tienes, no tengo ni idea. No he estudiado, no tengo esas competencias para decirte lo que sí tienes y lo que no tienes. Y la segunda diferencia es que, como antes he dicho, nosotros no sugerimos, no opinamos y no decimos lo que sí y no hacer. Algunas psicólogas sí hacen esto, los que no van tanto con el coaching. Y está completamente bien porque tienen ese conocimiento. Nosotros no tenemos ese conocimiento, pero ni nos interesa tenerlo, porque el proceso de coaching es tuyo y tú marcarás como coachee tu agenda y lo que quieres trabajar en ella. Y aquí otra vez deciros que no es para todo el mundo. En el proceso de coaching, tú tienes que ir a un proceso sabiendo que te vas a encontrar de cara con tus limitaciones, con tus miedos, con cosas del pasado que han estado ahí rumiando y ahora hay que sacarlos a la luz, hablar con ellos, perdonar a ciertas personas, a ti misma. Y son procesos duros a veces. Entonces, tienes que tener ese coraje, enorme coraje, de poner los miedos y los límites en tu cara y hacerles frente. No todo el mundo está en ese punto de tener tanto coraje para ello. Y está bien. A algunas le llega antes, otras después. Ahora puede ser tu momento o no. Lo que sí que tienes que tener claro es que para empezar con este proceso de coaching tienes que tener ese coraje de empezar y de querer cambiar de verdad. Da mucho miedo, pero a la vez se consigue con creces y es maravilloso porque te cambia la vida. Y hasta aquí se queda este vídeo, es un poco corto para poneros en contexto de lo que es el coaching, para que podáis generar más preguntas y me podáis decir también cuáles son las inquietudes, cuáles son las preguntas que se os ha generado mediante este vídeo, qué querríais más saber sobre el coaching, sobre el proceso. Podré hacer otro vídeo sobre cómo suele ser el proceso, cómo suelen ser las sesiones. Todo lo que se os ocurra, todas las preguntas me podéis comentar en este vídeo o directamente preguntarme también por Instagram, por mensaje directo. Estaré súper encantada de responderos. También tener en cuenta que antes de un proceso de coaching se hace una entrevista con el coachee, con la cliente, el cliente, para poder ver cuáles son esas inquietudes, ponerlo todo sobre la mesa, ponerlo todo claro y también ver esa afinidad coach-coachee para poder empezar con todo en el proceso. Muchísimas gracias. Espero veros en otro vídeo. Gracias por vuestro tiempo y os mando un grande abrazo.